La semana pasada nos quedamos viendo lo que son las funciones. Hemos visto que una función se define con la palabra reservada def, el nombre de la función, sus parámetros, nos olvidemos los puntos, y lo que viene en el cuerpo de la función. Las funciones son llamadas de esta manera, el nombre de la función, y se envían los parámetros. En este caso estamos viendo un ejemplo de el cálculo del índice de la masa corporal. Es un ejemplo que vimos las primeras semanas de clases. Y en este ejemplo estamos viendo de que recibe el peso, la altura y directamente nos entregaría el resultado. Como vemos acá, directamente nos imprime el resultado. Es una forma de agilizarnos las cosas. Esto para hacer una calculadora de masa corporal va a ser bastante útil, ya que podemos modificar esto con un par de variables que sean ingresadas desde teclado e ir midiendo el índice de masa corporal de diferentes personas. Continuando, bueno, aquí vemos ya de que le empieza a poner un poco más de complejidad a- al índice de masa corporal. Aquí esta barra de slash invertida es para decir que continúa acá abajo la instrucción del if, para que no se vaya alargando tanto. Aquí está viendo de que altura sea, si es menor a 1 o altura es mayor a 2.5 o el peso es menor a 20 o mayor a 200, el resto no es nulo o un non. Si no cumple esa condición, recién se va a ejecutar esto. Esto es algo importante para anotar dentro de las funciones. Por ejemplo, si se cumple esto, retorna non y ya no ejecuta esto de acá. Automáticamente devuelve la función un negativo. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, aquí vemos que el peso es mayor a 200 y el resultado que nos bota es un non, ya que está fuera de los parámetros del cálculo. Igual que hemos visto las condicionales y los ciclos, recuerden en el ciclo el break que rompía la ejecución. Esto funciona de una manera similar. Cuando vemos varios retornos dentro de diferentes if, se va a cumplir, se va a retornar la primera condición que logre cumplirse. En este caso, hemos podido observar de que al no cumplirse esto, uno de estos cuatro, no se ha devuelto un non. Bueno, aquí es lo que le estaba diciendo de la manera invertida. En este caso nos sirve para hacer un salto de renglón y continuar con la instrucción if. En algunos IDEs de desarrollo, por ejemplo en PyCharm, no necesitas poner ya la barra invertida. Automáticamente si das un enter te reconoce de que sigues con la condición del if. Bueno, esta es vamos a seguir viendo el tema de funciones. Esta es una función es un triángulo que nos devuelve un booleano a través del teorema de Pitágoras, si no me equivoco, la suma de los catetos de AB igual a C. Tiene que ser menor o igual a C. En este caso falso, 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 verdadero. Tenemos tres condiciones para ver falsos y verdaderos y vamos a ejecutarlas. Y vemos, ¿no? De que en el primero, de que ambos son unos y todo nos revuelve falso, 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 ya que no es un triángulo. Eh, La función recibe tres parámetros, uno para cada lado. Regresará true si todos los lados pueden formar un triángulo y falso de lo contrario. En este caso es un triángulo, el nombre de la función. Recuerden de que en cualquier triángulo el cateto C o uno de los lados tiene que ser más largo que los otros dos. Si se cumple esa condición te devuelve un verdadero. En este caso tenemos este que es más grande que B que A y B. Nos devuelve verdadero ya que no ingrese ninguno de estos if, que retorna un falso y hasta el final le retornamos un verdadero. En cambio la suma de A y B es 2, que no es menor o igual a 3, esto es un falso.
y bueno, nos va devolviendo las cosas. Vamos a seguir viendo de más adelante. Seguimos con la función triángulo, donde ahora el método retorno directamente lo ha puesto con una condicional envueltos en ANDs. Acuérdense cuando hemos visto el álgebra booleana, el tema de los AND y el OR. Esta expresión de acá nos va a devolver un verdadero o un falso. Nos va a devolver verdadero si las tres condiciones se cumplen, y el resto va a ser completamente falso. Si se cumplen dos y una no, va a ser falso, y así sucesivamente. Aquí lo que estamos haciendo, lo que vamos a ver es que si se cumplen las tres condiciones va a ser true. Caso de contrario nos va a devolver falso. Y vamos a ingresar los catetos del triángulo a través de teclado. Vamos a ejecutarlo usando los mismos ejemplos de hace rato, 1, 1 y 1. Felicidades, puede ser un triángulo. No está mal. Aquí nos debería decir, lo siento, no puede ser un triángulo. Ya que hemos visto de que 1, 1, 1 nos devuelve falso en el anterior ejercicio. Una de esas expresiones debe estar mal planteada. Bueno, aquí tenemos el código para definir la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, al cuadrado igual al cuadrado más b al cuadrado, la cual lo que hace es devolvernos un verdadero o un falso, ya que estamos usando el símbolo de la igualdad booleana. Esto nos vuelve verdadero o falso si es que esto es igual a esto. Y de la misma manera estamos agarrando y haciendo la comparación para ver cuál de los catetos es el más largo, para en este caso ver si usamos C, usamos A, y aquí nos faltaría uno para ver si usamos B. Aquí vemos si es un triángulo. Si no es un triángulo, por el not. Si esto es verdadero, nos vuelve falso. Si caso contrario, no pasa nada y pasa las siguientes instrucciones. Ejecutamos y nos devuelve true y false, ya que nuestra función es un triángulo rectángulo. Nos devuelve verdadero o falso. Y podemos seguir poniendo ejemplos de funciones para seguir trabajando en este caso con lo que estamos viendo los triángulos, ya sea para medir, por ejemplo acá lo que estamos viendo, el herón, el campo de un triángulo, su área, su perímetro, utilizando diferentes ecuaciones para ir encontrándolas, y ir así estructurando lo que hoy podría ser tranquilamente un proyecto de álgebra 1, o donde nos pidan, por ejemplo, calcular el área de una figura geométrica, y podemos tener nuestras diferentes funciones para realizar ese cálculo y poder llegar a dar un resultado. Ahora vamos a entrar a ver un poco lo que son las funciones con el factorial. El factorial lo que nos devuelve es la multiplicación consecutiva hasta llegar al número que se quiere factorizar. En este caso tenemos el 4, 1 por 2 por 3 por 4, eso sería el factorial de 4. Y de n se iría de n de 1 multiplicado hasta n. Es como hacer una serie. Y tenemos nuestra función del factorial de n. Primeramente lo que hace la función es ver de que n no sea menor que 0. Si es menor que 0 nos devuelve un non. Que n no sea menor que 2 porque nos devuelven 1. Y vamos a iniciar con un producto igual a 1. Aquí declaramos nuestra variable producto, que va a ser lo que vamos a devolver.
y entramos en un ciclo for. Lo que va a hacer este ciclo for es agarrar y va a empezar en 2 y va a ir de n hasta n más 1, hasta lo que estemos enviando, más 1. Y lo que va a hacer es el producto multiplicado por i. Devolvemos producto y bueno, aquí tenemos la prueba de nuestra función. Vamos a ejecutarla. En este caso nos va a devolver los factoriales desde el 1 hasta el 5, porque recuerden de que en el for va hasta 1 menos del rango. 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí sus factoriales, que es el producto de, como les mostraba acá arriba, de la multiplicación desde el 1 hasta llegar al número. Comparamos el resultado, nos da una forma bastante sencilla para ir manejando esto igual en la área de matemática. Si se fija, no es muy complicado. A diferencia de estar haciéndolo de forma manual o con calculadora, es mucho más rápido. ¿Recuerdan cuando vimos en lo que estábamos haciendo los bucles, el ciclo while y el ciclo for, que les puse el ejemplo de hacer la serie de Fibonacci, donde empezamos en 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente? Lo mismo podemos hacer utilizando funciones, pero esto nos va a ayudar para que nosotros le demos un rango. En este caso está manejando el ciclo for acá. Más adelante vamos a verlo cómo hacerlo de recursivo, donde le enviamos a Fibonacci hasta qué número de la serie queremos en lugar de usarlo en el for. Aquí está viendo si es menor a 1, o sea si es 0 o menor, va a devolver un none. Si es menor a 3, esto se debe a que los dos primeros números son 1, va a devolver 1. Y a partir del tercer número, o sea a partir de este número, va a empezar a realizar la función. Y lo que va a hacer es agarrar los elementos, lo que hemos visto, elemento 1 igual al elemento 2 igualado a 1. La suma y así sucesivamente. Dentro ya del ciclo for, que va a ir de rango 3 hasta n más 1, hasta lo que nos esté pidiendo, lo que vamos a hacer es agarrar y a la suma transformar los elementos y los elementos reasignarlos con sus respectivos valores. Lo mismo que hemos hecho cuando estábamos viendo la serie Fibonacci. Va a devolver el valor y lo que aquí nos va a imprimir es que para n1 en Fibonacci va a ser tal, n2 tal y así sucesivamente. Vamos a hacer la prueba y vemos, ¿no? 1, 2, para 3, 4, 5 y hasta 9. Resultados generados en nuestra serie Fibonacci. Lo mismo que hemos hecho con el ciclo for, utilizado con una función, nos está devolviendo esta función el elemento en la posición que le estemos pidiendo. Si por ejemplo acá le pedimos a Fibonacci que nos devuelve el elemento en la posición 25, por ejemplo, voy a comentar esto de acá y lo ejecutamos. Oh, me he olvidado poner el print. Y lo ejecutamos. Nos dice que el elemento de la serie Fibonacci en la posición 25 es 75.025. Y así podemos hacer la prueba de cualquier elemento que queramos saber de esa serie, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver un poco de lo que es recursividad. Los que están, tal vez sean de San Simón acá que estén en el curso,
Esto han tenido que verlo en segundo semestre en la materia de elementos de programación y estructura de datos, donde lo que se hace en una serie recursiva es utilizar la misma serie para ir llamándola una y otra vez. Les voy a poner el ejemplo acá. Por ejemplo, acá tenemos nuestra función Fibonacci y lo que estamos devolviendo es la misma función Fibonacci sumada por otra. Aquí estamos haciendo una llamada recursiva a la función hasta llegar a lo que estemos buscando. En este caso va a ir retrocediendo hasta llegar, en este caso, a 1 y bueno, a 2. Y nos va a ir devolviendo las funciones. Aquí voy a ejecutar lo que estábamos viendo hace rato. Fibonacci. No, 25 no va a ser mucho. Al 12. Lo vamos a ejecutar. Nos está devolviendo a la posición 12 de 144. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá se va a hacer un llamado, básicamente se podría llegar a decir infinito o hasta que se llegue a los resultados esperados, donde los resultados nos van a devolver si es menor a 3, 1 y si es menor a 1, un non. Y esto va a seguir ejecutándose hasta llegar a que nos devuelva algo la función. Ejemplo, aquí estamos entrando con 12. Va a agarrar y va a hacer primero estas dos validaciones. No se consiguen y va a entrar a este return de acá, va a devolver esto. Para devolver esto, primero tiene que conocer estos valores. Como no los conoce, va a enviar acá 11 y acá 10. Entramos con el 11, va a entrar acá, va a devolver un 10 y un 9 y así sucesivamente hasta que logre conseguir nuestros valores. Y se va a ir retornando las respuestas, por ejemplo en el primer resultado va a ser non y 1. Va a devolver 1, va a devolver 1, dos veces 1. Luego va a devolver el 3 y así sucesivamente y va a ir sumando las funciones hasta darnos nuestro resultado. Es similar a utilizar este ciclo for, solo que en lugar de utilizar el ciclo for hacemos un llamado a la misma función varias veces utilizando la recursividad. No sé si tienen dudas con esto de la parte de la recursividad. Si tuvieran dudas, los leo o los escucho. Por el momento está todo claro entonces. Perfecto. Esto de las funciones recursivas es muy útil al momento de ahorrarte de líneas de código, ya que puedes agarrar y estructurar tus funciones de tal manera de que puedas utilizarlas de forma recursiva y ahorrarte diferentes ciclos. Bueno, como puntos claves de esta parte de nuestras funciones, tenemos el tema de return, que podemos ya sea devolver una función, una comparación booleana, como hemos visto anteriormente, y es completamente válida. Podemos tener diferentes returns dentro de nuestras funciones, que nos puedan devolver diferentes tipos de valores de acorde a lo que necesitemos. Por ejemplo, si no cumplen ciertas condiciones que necesitamos que cumplan, podemos devolver un non o podemos devolver un 0. Y en caso de que tengamos tres diferentes tipos de resultados o dos diferentes tipos de resultados, podemos poner igual un condicional. En caso de A, devolver esto, en caso de B, devolver lo siguiente. Aquí tenemos dos pequeños ejercicios donde nos está pidiendo el factorial de 4 y nos va a devolver n multiplicado por el factorial de n-1.
Esto es una función recursiva. Lo que está haciendo es volver dentro de sí mismo hasta llegar al 1 y va a ir devolviendo el resultado de 1 por 2, luego de ese resultado por 3 y llegar hasta el por 4. Acá nos está botando un error porque en ningún punto acá le hemos puesto una condición de que se detenga en caso de que sea negativo. Aquí hemos consumido la memoria de la máquina, haciendo ejecutarla de forma recursiva, porque esto va a seguir yendo de manera decrementando hasta menos infinito, ya que aquí deberíamos haber puesto una condición de que si n es negativo, retornar no, o retornar, si retornar no, y ahí recién hubiéramos tenido el resultado. El segundo ejemplo es un ejemplo con doble return, donde igual está usando una función recursiva. Aquí, como podemos ver, tenemos una condición donde estamos viendo si a es mayor a 30, devuelve 3. A se va a ir incrementando en 3. Y la función le estamos enviando un 25. Como resultado nos devuelve un 56, ya que es el resultado de a sumado con el resultado de esto. Estamos viendo 25, aquí va a entrar con 28. 28 más y así va a ir sumándose sucesivamente hasta llegar a un resultado. Ahora vamos a entrar a lo que son los otros tipos de datos de secuencia. En este caso vamos a ver lo que son las tuplas. Anteriormente en el módulo 3 hemos visto lo que son las listas. Hemos visto que una lista se crea de esta manera, ¿no? Tenemos nuestra lista y para crear la lista usamos corchetes. Ahora vamos a ver lo que son nuestras tuplas. Las tuplas son estructuras de datos estáticas. Ya, partamos por eso. Se crea de una sola manera y se mantiene de esas maneras. Para crear una tupla vacía se crea de la siguiente manera. Vamos a ver la primera diferencia entre tuplas y listas. Es que las listas se crean con corchetes y las tuplas con paréntesis. Una diferencia bastante importante, ya que al momento de usar estructuras de datos no es lo mismo una lista que una tupla, ya que una lista te va a permitir anexar elementos al final o en cualquier posición de la lista. En cambio la tupla, si no me equivoco, solamente te deja anexarlas al final. ¿Cómo se utilizan unas tuplas? Primeramente se declara la tupla. Y ya al momento de utilizar la tupla, fíjense, para acceder al índice o a la posición es exactamente igual que cuando hemos visto listas. Es lo mismo. Se utilizan corchetes y el índice. Para obtener el último elemento de la tupla es el número negativo. Para obtener un segmento de una tupla es desde donde quieres hasta dónde. Y lo propio, desde dónde hasta dónde. En este caso vamos a ir desde el índice 1, desde 10 hasta el final. Y en este caso desde el principio hasta menos 2. Y para ver los elementos de una tupla, exactamente lo mismo que con las listas. Aquí no cambia mucho, no varía mucho de las listas. Para visualizar los elementos de una tupla es exactamente de la misma manera que las listas. Vamos a hacer la ejecución. Como pueden ver aquí, los 4 primeros prints, que son estos de acá, nos devuelven un 1, el 1000. Nótense algo importante, esta parte quiero que resaltar. Aquí nos está devolviendo un segmento de una tupla entre paréntesis. Recuerden que cuando nos devolvió un segmento de una lista era entre corchetes. Aquí al momento de imprimir, Python te está diciendo qué es. En este caso Python nos está avisando que es una tupla. Tenemos que estar fijándonos en los corchetes y los paréntesis. Y al momento de imprimir los elementos, exactamente lo mismo que en las listas.
con un ciclo for. El ciclo for va a ir recorriendo los elementos dentro de la tupla y te va imprimiendo el elemento. Esto no cambia mucho, no se modifica. Lo que sí no puedes hacer en una tupla es reasignar o utilizar una append. Por ejemplo, append no existe en una tupla, no puedes agregarlo. Delete tampoco. Y tampoco puedes reasignar un elemento en una posición con un nuevo número. Vamos a ejecutar uno por uno para ver los errores que nos va a ir generando. Voy a comentar esto de acá. Ejecutamos y nos bota un error. Un error de atributo donde nos dice que el objeto es una tupla y no tiene un atributo append. Vamos a comentar esto y vamos a ver el delete. Nos vuelve a borrar un error de tipo. Nos dice que el tipo del objeto tupla no soporta el delete. Y vamos a ver finalmente el resignar como en las listas. El elemento 10 lo vamos a volver en -10. Y nos vuelve a botar un error de tipo, porque la tupla tampoco soporta este tipo de asignación. En otras palabras, no se puede reasignar elementos de esta manera a las tuplas. Como les dije, las tuplas son estructuras de datos estáticas que nos sirven bastante para ver estructuras tipo pilas o tipo colas. Siguiente. Bien, ahora ¿cómo vamos a utilizar una tupla? De la siguiente manera. Podemos ver la longitud de la tupla con el método len, igual que lo hemos visto con las listas, que nos va a dar el tamaño de las tuplas. Podemos aumentar o sumar dos tuplas. Esta tupla la vamos a sumar con esta y nos va a devolver el resultado de ambas tuplas sumadas. Esta es la forma de incrementar elementos dentro de nuestra tupla. Pero nótese algo diferente, estás creando una tercera tupla, no le estás reasignando a la misma. Aquí lo propio, estás multiplicando la tupla por 3, o sea, lo que vas a hacer es repetir la tupla 3 veces. Es como que es mi tupla más mi tupla más mi tupla. Y el resultado de esta va a ser bastante largo. Y luego tenemos un elemento. Ver si un elemento está dentro o no está dentro de la tupla. Igual que hemos visto en las listas. In y el not in. Ejecutamos el código. Vemos los resultados. El tamaño de la tupla, el len es 9 de la tupla 2. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente son 9 elementos. Nos da el tamaño 9. Imprimimos T1. Como les dije, es la forma de aumentar elementos en una tupla, pero se tiene que reasignar a una tercera tupla, no en la misma, ya que las tuplas son elementos estáticos. Elemento 2, T2 es la suma de mi tupla 3 veces, o multiplicado por 3, y luego ver si el true y el false de los elementos. Antes de entrar a los diccionarios, ¿tienen alguna duda de la estructura de datos tupla? Que no les haya quedado claro todavía, o alguna pequeña consulta. No, profe, ninguna. Perfecto. Ok, entonces entremos a los diccionarios de datos. Este tipo de estructura de diccionario de datos es realmente impresionante dentro de Python, ya que lo que hace es generarte un diccionario como tal. Voy a mostrar esto de esta manera. Para empezar, un diccionario de datos se declara entre lo que son los corchetes. Las llaves. Tenemos listas con corchetes, tuplas con paréntesis y diccionarios con llaves.
¿Puedes crear un diccionario vacío? Sí, lo tenemos de esta manera. Lo vamos a poner acá arriba, justo debajo de nuestras tuplas. Y ahora, ¿cómo funciona un diccionario de datos? Tenemos que primero asignarle un nombre. En este caso vamos a usar vamos a utilizar el ejemplo 2, porque es más visible. El ejemplo 2, imaginemos que es un directorio de teléfonos, como en nuestro celular. Tenemos el nombre de la persona y tenemos su número de teléfono. Dentro del diccionario de datos, todo esto vendría a ser el dato, ¿ya? Dentro del dato tenemos lo que es el índice, o lo que hace referencia. En este caso vamos a tener nuestras palabras claves, en este caso es el jefe, y tendríamos el dato que hace referencia, su número de teléfono. Lo mismo, aquí tenemos a Susi y su número de teléfono. Para acceder, control Z, vamos a ejecutar este código. Fíjense, Python nos avisa qué es. En este caso nos está imprimiendo entre corchetes los diccionarios respectivamente. Nos está diciendo esto es un diccionario de datos. Ambos diccionarios de datos tienen su índice y el dato al que hace referencia, separados o asignados a través de dos puntos. No se olviden, esto es bastante importante. Tenemos el índice o el valor de referencia, los dos puntos y el dato. Y los en coma, y cada una de estas estructuras vendría a ser un valor dentro de nuestro diccionario de datos. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta de lo que es el diccionario, son los diccionarios? Ok, no hay preguntas todavía, eso está bien. Bueno, vamos avanzando. ¿Cómo funciona un diccionario? Acá tenemos asignado nuestro diccionario donde tenemos gato chat, perro chichen y caballo cheval. Y además el mismo ejemplo de hace rato. Y aquí nos está poniendo dos ejemplos de print. En este caso le estamos diciendo que de dict nos va a imprimir gato y de número de teléfono a Susi. Al momento de ejecutar eso, lo que nos imprime no son gato y Susi. Lo que nos imprime son los valores o los datos que se les ha asignado a sus nombres. Por ejemplo, el valor asignado a gato es chat y el valor asignado a Susi es este número de teléfono o este número. Esta es la forma que tenemos de acceder a los valores a través de la palabra clave. Lo mismo haciendo la analogía al teléfono celular al momento de buscar en tu directorio el número de una persona. Tú generalmente no buscas por el número, porque tal vez no lo sabes de memoria, buscas por el nombre de la persona. Y estás haciendo lo mismo con los diccionarios, estás buscando con el nombre de la persona, su número, o el dato que tiene asignado ese nombre o ese valor. Pero, ¿qué pasa si queremos imprimir un número, en este caso, de una persona que no tenemos? No tengo el número del presidente, digamos, en el celular, y aunque lo busque no lo voy a encontrar. Nos sale un error de llave, un key error. Nos dice que no existe la llave presidente, que tendríamos que agarrar y crearnos acá dentro de nuestro diccionario de datos nuestra llave presidente. Y ahora vamos a usar este ejemplo. Esto no lo quiero borrar, esto de aquí sí. Vamos a usar este ejemplo donde tenemos diccionario y Word. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Va a recorrer palabras dentro de las palabras y va a preguntar si la palabra, este Word, está dentro de dict. Si lo está, va a imprimir esto. Si no está, va a imprimir en nuestro diccionario. Ejecutamos.
Vemos de que aquí tenemos nuestra lista Word, 4 elementos, gato, león y caballo. Y tenemos en nuestro diccionario gato chat, perro chechen y caballo chaval. Al momento de hacer la ejecución, hacemos la comparación con los keys. En este caso está preguntando si gato, el key gato está dentro del diccionario. Sí, existe un key gato. Entonces lo que vamos a imprimir es el diccionario con el key, como está de esta manera. Y si no está, por ejemplo en el caso de león, lo que nos devuelve es un false. Acá nos va a decir no, no está, un false. Y lo que nos va a imprimir es la palabra que no está dentro del diccionario. Formas de recorrer o de una lista juntada con un diccionario para ir revisándolas y comparándolas. Ahora vamos a entrar a cómo utilizar el método case del diccionario. ¿Recuerdan? Vamos a hacer acá, por ejemplo, tenemos nuestra lista que va a tener sus elementos, ¿no? Y para recorrer e imprimir los elementos de esta lista usamos for elementos in lista print elementos. Y lo que iba a hacer esto era durante el for imprimimos 1, 2, 3 y 4. La misma idea con los diccionarios se puede hacer haciendo uso de un método, el método case. ¿Qué es lo que hace este método? Este método nos devuelve las llaves del diccionario. Y lo que vamos a hacer es recorrer para case en el dict.case. Si no ponemos el punto case, ejecutamos, nos devuelve a ver, un momento. Uy, algo anda mal acá. En teoría, si no ponías el punto case tenía que devolverte toda la impresión. Pero bueno, acá al parecer nos está reconociendo, tal vez por la versión de Python, como si fuera correcto. 1, 2, 3. Bueno, aquí nos dice que no se puede utilizar y si se puede utilizar. Y aquí nos está diciendo de que no, porque un diccionario no es un tipo de dato secuencial. Como sabemos, son diferentes datos dentro de datos. Es como que gato fuera una variable y le asignamos este valor. Pero para poder hacer recorrido tenemos que hacer ayuda del método case. Tal vez aquí en el sandbox por la versión del Python o por algún tipo de bug no nos está adoptando el error y no está haciendo el recorrido normal. Bueno, no hay ningún problema. Para utilizar el recorrido dentro del diccionario tenemos que hacer uso del dict.case para que no nos genere errores. Aquí me va a generar un error, ahora sí. Y aquí lo que vamos a hacer es recorrer las llaves de nuestro diccionario. Y lo que nos va a imprimir acá es la llave y aquí es la posición. Ah, ya me acabo de dar cuenta cuál era la diferencia. No, no hay diferencia. Bueno, continuando. Bueno, el método case nos devuelve las llaves de nuestro diccionario y nos sirve para recorrer el método case o para ver las llaves que tuviera el diccionario. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Y lo que nos imprime, fíjense esto de acá, nos dice las llaves de diccionario, nos crea una tupla, está creando una tupla, son gato, perro y caballo. Aquí nos está diciendo cuáles son las llaves, en este caso si fuera nuestro celular haciendo analogía con
Los teléfonos está diciendo tus contactos son Álvaro, Alejandro, Javier, por así decirlo, Raquel, y vas a ir viendo ahí en tus contactos. Esto te va a ayudar a poder visualizar diccionarios de datos que no conoces para saber sus llaves, sus respectivas llaves. O hacerlo de una manera directa, ver las llaves y los elementos de esta manera con el print. Después tenemos el shorted, lo cual nos ordena en orden alfabético. Tenemos nuestro diccionario case y aquí lo que vamos a hacer es recorrer nuestro diccionario ordenándolo ordenándolo por el orden alfabético, como hemos visto anteriormente. Shorted nos va, por ejemplo, acá tenemos gato, perro, caballo. Caballo debería estar adelante, no al final, secuencia alfabética. Si lo ejecutamos, vemos caballo de estar al último, nos pone al principio, gato, perro. Es una forma de mostrar nuestro diccionario de datos ordenado por las llaves. Vamos a ver ahora la función, los métodos items y value. Item, lo que nos ayuda el método de la función, el método item, perdón, es ver por ejemplo, aquí estamos usando Spanish y French. Estamos viendo for Spanish y French dentro del diccionario, dentro de los ítems. Allá. Spanish hace referencia al índice y French hace referencia al ítem. Fíjense, acá Spanish, gato, perro, caballo. Y French está haciendo referencia a lo que está almacenando cada una de estas variables, ¿no? Es otra forma de hacer el mismo recorrido que hemos visto hace rato usando el case, solo que hacerlo de esta manera nos permite dentro del ciclo for o dentro de un if o dentro de una estructura de datos poder manipular nuestras llaves y nuestros ítems de una forma más libre, ya que nos está generando una estructura, en este caso French, que nos va a hacer referencia siempre a nuestro ítem, y Spanish, que nos va a hacer referencia siempre a nuestras llaves. Y esto nos va a poder ayudar a tener una forma de solucionar problemas de manera más rápida. Y ahora vamos a ver los valores. Vamos a copiarnos esto. Esto es lo opuesto a case. Aquí es lo que estamos haciendo es recorrer por los valores. Ya no estamos recorriendo por llaves. Al momento de imprimir ya no tenemos que agarrar y poner diccionario, corchete, el nombre de y otra vez poner la posición. Aquí directamente nos está imprimiendo lo que son nuestros valores. Chat, chin, values. ¿Tienen alguna duda? Profe, perdón, me interrumpo. Dime, dime. Profe, ¿será que usted me puede volver a explicar desde cuando ordenan el diccionario? Es que se me fue el internet, entonces eso se Ah, entrecortó. ya, no hay problema. Este, profe, gracias. Lo que hace Shorted es ordenarte, ya sea en orden numérico de menor a mayor o de forma descendente en orden alfabético, a través de las llaves. Fíjense, Shorted, diccionario a través de las llaves, chat y demás. También podemos hacerlo a través de los valores. Bueno, aquí nos está generando un error.
error de llave, ya que aquí, vamos a hacer un error, aquí estamos recorriendo. Aquí estamos recorriendo los valores, ya no estamos recorriendo los índices. Y bueno, tenemos el orden. En este caso, fíjense, Cheval va antes que Chien, que por el orden alfabético. Lo estamos ordenando por ya sea valores o en el ejemplo anterior por llaves. Okay. Por llaves. En ambos casos sirve, lo único que tienen que ver, que tienen que fijarse es el tema de las llaves. En este caso solamente voy a imprimir la llave. Y con valores solamente imprimo el valor. En cambio, cuando utilizo ítem, manejo tanto la llave como el valor. Aquí para que se vea mejor voy a ponerle key value key y value. De esta forma está visiblemente más, tiene mejor explicación que lo que estábamos viendo hace rato de España y Francia. Eso no tenía mucho sentido. Ahora, lo que hace el método item es recorrer tanto por llave y por valor. Tienes que usar los dos. Lo que hace el método case es por la llave, lo que hace el método value es por el valor. Y lo que hace el método short es ordenártelo de forma descendente en orden alfabético de menor a mayor. Si es que tuvieras números en lugar de, en este caso, cadenas. ¿Tiene alguna duda con estos 4 métodos? No, profe, ninguna. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se modifica o se agregan elementos dentro del diccionario. La forma de, en este caso, agregar un elemento a un diccionario es muy similar a lo que eran las listas, ¿no? Pones el diccionario, pones la llave dentro de los corchetes y le dices qué va a tener asignado en esa llave. Por ejemplo, vamos a ejecutar acá nuestro diccionario y aquí lo que estamos haciendo es al diccionario gato, en lugar de decir perro, ahora es minau. Hemos hecho un cambio en la asignación de lo que era nuestra llave gato. Para asignar llaves, aquí estamos, por ejemplo, cisne. Fíjense, lo asignado al final cisne. Es exactamente lo mismo. Pones diccionario, el nombre de la nueva llave o key que vas a utilizar y su valor. Y te lo asigna al final. Siempre te lo va a asignar al final. Y bueno, tenemos el update. Lo que va a hacer nuestro update es actualizar. En este caso lo que vendría a ser nuestro diccionario va a agregarle pato y chanart al diccionario al final. Son dos formas de agregar elementos al diccionario, tanto con el método update o simplemente de esta manera. En ambos casos tienes que darle el nombre de la llave y el valor que le vas a asignar. Personalmente me parece más fácil esta forma, es menos código, es más sencillo de recordar, pero eso es igual un método que te va a ayudar a agregar elementos en el diccionario. Ojo, en update lo que le estás actualizando es otro diccionario, porque le estás mandando, fíjense los corchetes, le estás mandando un diccionario. Aquí si hacemos esto, eh,
y le damos a ejecutar. Fíjense, me ha agregado ambos, tanto Pato con Carnat y Cisne con Veloz. El update nos sirve para acoplar un diccionario con otro en el mismo diccionario. ¿Ok? Esa es la importancia del update. Si quieren agregar solamente un elemento diccionario, yo les recomiendo utilizar esto. Pero si quieren agregar varios elementos, háganlo con un update. Va a ser de una forma más rápida, en una sola línea de código. Y no se olviden poner las llaves en ambos lados. Ahora, ¿cómo eliminamos llaves? Con el delete. Tenemos nuestro diccionario, tenemos acá perro. Y lo que hacemos en este caso es decirle que vamos a eliminar de diccionario. ¿Se acuerdan que en lista acá poníamos el índice? En diccionarios ponemos nuestra llave. Ya no ponemos el índice, ponemos la llave. Ejecutamos y ya no está la llave perro ni su valor. Y bueno, tenemos el pop item que lo que va a hacer es sacarnos y eliminar el último elemento del diccionario. Fíjense, gato, perro y ya no existe el caballo. Lo que hace el pop item es eliminar el último elemento de la lista. Esto te sirve cuando utilizas métodos de filas y colas igual que de la misma manera, el pop. Cuando estás usando el método webs, si no me equivoco, último en entrar, primero en salir, sí, webs. Que quiere sacar siempre el último elemento. Aquí podemos poner un print. Fíjense, hacemos el print y nos imprime el último elemento, pero al momento de volver a imprimir el diccionario, ya no tenemos el elemento de diccionario. Este método del pop item lo que hace es devolvernos el último elemento de nuestros diccionarios. ¿Alguna duda con cómo agregar o eliminar elementos de diccionario? Por el momento no hay dudas, eso está bien. Ya. Bueno, aquí vamos a ver una combinatoria, tuplas y diccionarios. Y aquí tenemos un análisis de línea por línea. Vamos a ver el código. Primeramente tenemos un diccionario vacío. Acuérdense que para reconocer diccionarios es con las llaves. Voy a borrar esto. Listas es con corchetes, tuplas con paréntesis, diccionarios con llaves. No se olviden de eso. Es muy importante. Y aquí tenemos un ciclo while que se va a ejecutar mientras sea verdadero. Revisamos el código, un vistazo rápido y vemos que aquí tiene un break. Que cuando se cumpla esta condición, este ciclo va a terminar. Ya. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos este ciclo? Nos está pidiendo que ingresemos un nombre. Y aquí nos está preguntando si el nombre es igual a exit, termina el ciclo. Ya. Para que termine el ciclo tiene que ser igual a exit. Hasta ahí perfecto. Aquí nos está pidiendo que ingresemos una calificación del alumno que va oscila entre 0 a 10. Y nos pregunta si el nombre del alumno está en grupos. Recuerden nuestro diccionario grupos. Grupos, nombre, le vamos a asignar su calificación a través de una tupla. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? En caso de que el nombre no exista, estamos creando esa posición en la tupla. ¿Y esta coma sirve para qué? Para asignar más elementos más adelante dentro de la tupla. Recuerden que para combinar tuplas era generando una tercera tupla. Esta es la forma en la que vamos a generar la tercera tupla. En caso de que vamos a poner el mismo nombre del alumno y le asignemos una nueva calificación, al diccionario de datos se va a asignar dentro de su tupla una nueva calificación.
Y luego vamos a recorrer, bueno, en caso contrario, lo veis. El nombre no está en grupo, lo mismo, grupo, nombre, calificación. La gran diferencia, aquí le estamos reasignando, estamos haciendo suma de tuplas, y en este caso le estamos asignando el valor. Es una diferencia pequeñita, pero es muy importante porque si no existiera el valor del nombre del estudiante y ponemos con esto, no podríamos crearlo. Aquí lo estamos creando, aquí estamos incrementando su nota. Y aquí tenemos un ciclo for. El ciclo for nos va a mostrar los nombres de los estudiantes ordenados de nuestra lista grupos. Vamos a tener una suma igual a 0, un contador igual a 0. Y aquí vamos a hacer un recorrido de lo que va a ser la calificación dentro del grupo. Y aquí tenemos una tupla. Recuérdense que aquí estamos haciendo nuestras tuplas. Y aquí le estamos diciendo que a la suma le vamos aumentando su calificación. Y vamos a ir poniendo un contador. Y le vamos a imprimir el nombre del alumno, 2 puntos, su nota dividido entre las veces que consiguió puntos. Por ejemplo, no sé, han hecho 10 prácticas de 10 puntos. Se va a sumar la nota de cada práctica y entre 10 y se va a hacer su nota final. Vamos a hacer la prueba del ejercicio. Bueno, aquí voy a pasarme este código al colaborativo. Aquí a veces se pone un poco lenta la interfaz. Ya. Tenemos nuestro código, ejecutamos. Roberto, en su primera práctica va a tener 10. Alejandro va a tener 10. Raquel va a tener 8. Otra vez Roberto 5. Alejandro 6. Raquel 10. Exit. Y ya. Fíjense el resultado final. Acá el resultado final nos está devolviendo ¿qué? Primeramente nos está devolviendo el promedio que tiene Alejandro. Como les dije, nos va a ordenar por nombres. Alejandro fue el segundo que agregué, primero agregué a Roberto. Y Roberto que ha sido el primero que agregué hasta el final. Y bueno, nos fijamos Alejandro que tiene 16 en total, dividido entre 2, 8. Raquel tiene 18 entre 2, 9. Y Roberto tenía 15 entre 2, 7.5. Ahora voy a aprovechar este mismo código para mostrarles acá. Print. No, esperen, ¿dónde? A la altura del Y. Ya que aquí hemos creado nuestras tuplas. No.
Ya, print grupo nombre. Y aquí lo que vamos a hacer es visualizar nuestras notas. Vamos a volver a ejecutar. Ya, ordenado, en orden alfabético, y fíjense, aquí estoy imprimiendo el elemento que está asignado dentro de nuestro diccionario de datos y pueden ver que es una tupla. Esto significa que nuestros diccionarios de datos, al momento de crearlos, podemos poner nuestra llave A, digamos, dos puntos, y aquí podemos poner una tupla que haga referencia a varios datos. Esto traducido es de que esta llave va a hacer referencia a tres diferentes datos, como lo estamos viendo acá. La llave, por ejemplo, Allison, hace referencia a 18. Lo propio, la llave Álvaro a 18 y la llave Mauricio 8 y 7. La forma de recorrerla, como les he mostrado, de esta forma. For, y aquí estamos recorriendo nuestra tupla. Y lo vamos sumando y vamos asignándole valores. ¿Tiene alguna duda en esta parte de tuplas con diccionarios de datos? Ya, creo que no hay dudas en esta parte, prosigamos. Ya, puntos claves dentro de las tuplas. Primero, las tuplas son colecciones de datos ordenadas e inmutables, que no se mueven, que no se modifican. No se puede agregar, no se puede eliminar, no se puede colocar en medio otro dato, se quedan tal cual. A diferencia de las listas, que una lista sí se puede modificar, sí se puede ordenar, se puede quitar elementos, agregar elementos, tanto al principio como al final. Las tuplas se declaran entre paréntesis, los diccionarios entre corchetes. Ya, vamos a ver la ejecución de este código. Nótense la principal diferencia. Las tuplas, igual que los diccionarios, pueden almacenar diferentes tipos de datos numéricos, booleanos, cadenas, otras tuplas, pueden almacenar listas y pueden almacenar vacíos o nons, igual que las listas. Profe, Dime, pero ahí está una tupla y una lista, ¿no? sí, sí, espera, voy a borrar esto. El primero de acá es una tupla, el de acá abajo es una lista, ¿ya? La tupla es entre paréntesis. Esto de acá es una tupla y esto de acá es una lista. ¿Esa era tu duda, John? ¿O cuál era tu duda? Ah, no, profe, porque como yo lo había escuchado que usted ha dicho que tenía ahí una tupla y que abajo tenía un diccionario. Ah, no, tal vez me equivoco yo. El de abajo es una lista. Esta es una lista. Una tupla y una lista. Ok. Listo, profe. Ambos parecen en estructuras similares. La diferencia radica en que los datos del interior de esta lista se pueden modificar en el tiempo. En cambio, estos se mantienen estáticos. No se modifican a no ser que se reasignen a una nueva tupla, como hemos visto anteriormente. Eh, la segunda forma, bueno, la asignación de una tupla vacía entre paréntesis, el ver el tema con método print, el método type, perdón. Por ejemplo, aquí type tupla. Ejecutamos y nos dice el tipo de dato que es la tupla. Es un tipo clase tupla.
Después el tema de cómo se puede asignar elementos dentro de una tupla al crearlo. Ambos son correctos. Entre paréntesis con coma o sin paréntesis solo coma. Aquí Python te va a reconocer como es un lenguaje interpretado, que esto es queriendo decir que esto es una tupla. Para no confundirse, les recomiendo siempre hacerlo de esta manera. Hacerlo de esta manera les puede generar confusiones si es que no están acostumbrados a esto. Yo les recomiendo utilizar siempre de esta forma. Por ejemplo, acá cuando estemos con números, si eliminas las comillas y le pones la coma, si quieres asignarle, por ejemplo, un valor numérico a tu tupla, en este caso te va a salir una serie entera, a diferencia de este de acá abajo que te va a salir una serie de tupla y una entera. Recuerden de que en Python se utiliza el punto decimal como separador de enteros y decimales, y la coma dentro de las estructuras de datos para separar elementos. Si tú pones una coma al lado de cualquiera de tus datos, Python automáticamente te va a interpretar que lo que estás queriendo decir es una tupla, ¿sí? Así que no se confundan en el momento de utilizar las comas y los puntos decimales. Aquí te está reconociendo que es una tupla y aquí un entero. El tema de los índices es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3. Y aquí estamos imprimiendo el índice 3 de nuestra tupla. Nos va a imprimir la lista 3 y 4. Exactamente lo mismo que hemos visto en listas. Aquí no varía mucho. Aquí estamos viendo que no se puede cambiar, quitar o modificar elementos dentro de una tupla. Por ejemplo, aquí está queriendo modificar el elemento del índice 2, que es cadena, y por guitarra, y nos va a dar un error que hemos visto hace rato. Y lo mismo, si queremos agarrar, aquí estamos creando una tupla. Si queremos eliminar la tupla, nos bota un error, ya que aquí mi tupla está buscando como otro tipo de variable. Y bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de creación de tuplas, recorrido de elementos dentro de las tuplas. Nos va a imprimir 1, 2 y 3. Ver si un elemento está dentro de una tupla, nos va a devolver verdadero o falso, esté o no esté. El tamaño de una tupla, que si se utiliza con el método len. Y creación de nuevas tuplas. Aquí tenemos tupla 1 y tupla 2. Y vamos a crear la 4 y la 5. Acuérdense de que para que, digamos, juntar o incrementar cosas dentro de una tupla, es necesario que crees una tercera tupla auxiliar que te ayude a eso. Bueno, como auxiliar, igual aquí vamos a ver, tenemos mi tupla, tenemos una lista, vamos a imprimir tanto la tupla como la lista. Y aquí lo que estamos haciendo es una tupla que va a ser igual a la tupla de la lista. Lo que estamos haciendo aquí es transformar esta lista en una tupla. Esto se los voy a mostrar mejor acá. Con un método. Tenemos nuestra lista. 2, 4, 6. Vamos a imprimir nuestra lista. Y vamos a imprimir su tipo. Y aquí estamos transformando esta lista en una tupla a través de esta función, la función tuple. Esta función recibe una lista y esa lista la transforma en una tupla. Vamos a ejecutarlo. Fíjense, aquí estamos imprimiendo nuestra lista. Rayos, estoy imprimiendo esto acá arriba también. ¿Yo qué ha pasado? Otra vez. Aquí estoy imprimiendo mi lista. Fíjense, está entre corchetes. Y el tipo nos dice que es un tipo lista. Y a continuación es como transformar
de cadena entero, un casteo de datos, pero en este caso es un casteo de lista a tupla. Y lo que estamos haciendo, fíjense ahora, está entre paréntesis y el tipo nos está diciendo que es un tipo de tupla. Es una forma de agarrar y transformar nuestra lista a una tupla. En caso de que hagamos modificaciones a nuestra lista más adelante, pero queramos manejar y mantener lo que tenía en el momento actual. Una alternativa. Y finalmente, lo contrario, transformar de una tupla a una lista, igual con el método list. Aquí tenemos nuestra tupla, 1, 2, 3, y lo que queremos hacer acá es esta tupla, transformarla a una lista. Y bueno, nos va a devolver que es tipo lista. Puntos claves del diccionario de datos, primeramente que se crea a través utilizando las llaves, los keys, que tiene dos conjuntos, tanto la llave como su valor, separados por dos puntos. Y cada uno de estos es un dato dentro del diccionario que está separado por una coma. No tiene que olvidarse esa estructura de este dato. Tenemos diferentes métodos para obtener, por ejemplo, en este caso el elemento 1 va a ser igual a el diccionario de Gleba, entonces el elemento 1 va a ser igual a tierra. Y aquí estamos usando el elemento 2.getWoba y lo que va a ser salida va a ser agua. Ambos ejemplos son válidos, ambos ejemplos nos devuelven exactamente lo mismo, uno utilizando la posición y otro utilizando el método get, usando en ambos casos la llave. Reasignación de nombres o crear nuevos elementos. Por ejemplo, aquí estamos creando CM, que le estamos asignando cerradura. Y aquí a ítem le estamos diciendo que va a ser igual a CM, que la salida, si es que imprimimos ítem, va a ser cerradura. Forma de crear o de aumentar un elemento en el diccionario de datos. Aquí lo que estamos haciendo es crear un diccionario de datos vacío. Le estamos añadiendo una llave y su respectivo valor. Estamos imprimiendo nuestro diccionario, ya no está vacío, tiene una llave y un valor. Estamos eliminando la llave que hemos agregado. Y estamos imprimiendo y otra vez nos imprimimos un diccionario vacío. Una salida es solamente nos imprimir un diccionario vacío. Método delete, el nombre de tu diccionario más la llave que quieres eliminar. Para agregar la llave y el valor. Ahora el método update y el pop item. El update, recuerden de que nos va a agregar al final de nuestro diccionario el elemento que le estemos asignando. El update podemos ponerle entre corchetes y asignarle varios elementos y nos va a agregar todos esos elementos al final del diccionario. Y el pop item nos elimina el último elemento del diccionario. En este caso estamos agregando gleba y tierra y nos estaría imprimiendo aquí gleba y tierra. Y aquí le estamos haciendo pop item y vemos que es eliminado el último elemento. Tenemos nuestro diccionario, formas de recorrer el diccionario. Por ejemplo aquí ítem y estación de policía, directorio. Bueno, nuestro diccionario y hacemos un print y la salida sería nuestras llaves. Usando el método item con el ciclo for, recuerden que tenemos la llave, el valor dentro de nuestro diccionario de datos.item. Y en este caso estamos usando tanto la llave como su valor. Y al imprimir pol sobre esp nos da la clave, valor. Y también podemos usar el in y para ver si está dentro de. Por ejemplo, aquí queremos ver si CM, que es una llave dentro de nuestro diccionario de datos. Si es, nos va a imprimir sí, si no es, nos va a imprimir un no. Y aquí vamos a ver
una nueva método, el clear. Está acá abajito. Creamos este diccionario, imprimimos el tamaño, que es 3. Aquí eliminamos un elemento, vamos a imprimir su tamaño, es 2. Y aquí decimos que vamos a limpiar el diccionario. El método clear sirve como para hacer un borrado total. Eliminas todos los elementos del diccionario. En el momento de, fíjense, imprimir el tamaño del diccionario, la salida va a ser 0. Y si quieres eliminar un diccionario, utilizas del y el nombre del diccionario y esto elimina el diccionario. Ambos métodos son, esto es para eliminar todos los elementos y esto es para eliminar del diccionario. Y bueno, para copiar un diccionario en otro se utiliza el copy. No es solamente ponerle diccionario igual a diccionario. Eso te va a generar un error. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, quieres crear una copia de tu diccionario porque vas a modificar este. Haces nombre de tu variable igual a tu diccionario.copy. ¿Alguna duda con estos métodos y funciones que hemos visto ahorita? Ok, no hay dudas todavía. Ya, vamos a ver los ejemplos, vamos a ir viendo uno por uno. El primer ejemplo vemos que es una tupla. La primera forma de reconocer en el código es, acuérdense, los paréntesis. Y nos está diciendo que imprimir el elemento del índice 2. 0, 1, 2, el resultado va a ser 3. Y aquí nos dice cuál es la salida de la siguiente fragmento de código. Tenemos tupla 1, 2, 3, tenemos variable ABC que va a ser igual a tupla. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Y la multiplicación de... Ya. El programa nos va a imprimir un 6. 2 por 3, 6, por una 6. Ya que lo que está explicando. A va a tomar el primer valor de la tupla, B el segundo y C el tercero. Para que puedan hacer esto, tienen que tener en cuenta de que las variables que estén asignando no sobrepasen el tamaño de la tupla, porque si no se va a generar un error, ya que estarían asignando valores que no existen. Ya. Aquí dice, completa el código para emplear correctamente el método count, para encontrar la cantidad de 2 duplicadas en la tupla siguiente. Ya. El método count lo que nos va a hacer es dentro de una tupla contar cuántas veces se repite un número o una expresión. Lo que hacemos acá es duplicados, que va a ser una variable de tipo entero, ya que count nos devuelve un dato tipo entero. Es un método. El nombre de nuestra tupla, punto, count, y a count le vamos a enviar lo que queremos ver cuántas veces se repite. En este caso, el 2. Y la salida que nos va a dar es 4. No sé si tienen dudas con el count. Creo que no. Ya. Profe, en ese ejemplo de Collins, Aquí. sí se imprimiría bien, no imprimiría error porque la variable dice duplicates y abajo va a imprimir duplicado. Otra vez, no te escuché bien. Que si hay no, a la hora de ejecutar no ejecuta error, porque la variable dice duplicates y a la hora de imprimir dice duplicado. Ah, sí. Imprimir error. Aquí se está Ah, equivocado. Buena observación en eso. Al momento de hacer revisión se han puesto error, pero acá arriba, si te fijas, está de manera correcta. sí, ya. Sí, aquí te imprimiría un error porque no existiría la variable duplicado. En ejercicio 4 nos dice que escribamos un programa que una los dos diccionarios de 1 y de 2 en un de 3. Tenemos diccionario de 1 y de 2. ¿Cómo lo haríamos? Con un date. De 3 va a ser update elementos. For elementos in de 1, de 2. Y lo único que estarías haciendo es agregar elementos.
Acuérdense que el update también podríamos mandar diccionarios, así que D3 podría ser igual a update D2, D1, D2, ya que estaríamos enviando de dos diccionarios de datos. Ejercicio 5 nos dice que escribamos un programa que convierta la lista L en una tupla. Recuerden que para transformar una lista en una tupla, este igual a tuple de L. Y hacemos la transformación, tuple. Aquí escribo un programa que convierta una tupla en un diccionario. Esto no lo hemos visto, pero es igual que con el método dict. Aquí tenemos una tupla de tuplas, ¿ya? Para hacer la conversión de una tupla a un diccionario tienen que tener cuidado en este aspecto, de que esté correctamente identificadas los diferentes elementos del diccionario. Si tenemos una tupla que sea verde, rojo, azul y al otro lado los valores que se asignen y lo quieres transformar a diccionario, te bota un error. Porque al momento de transformarlo tienes que tener cuidado de estar manejando las tuplas de esta manera. Son tuplas dentro de otra tupla y el método para transformar es con dict. Utilizas dict, vamos a revisar el código acá. Colores, color diccionario, print color diccionario. Imprimimos. Fíjense, aquí estamos creando una tupla, los paréntesis, y aquí nos está volviendo diccionario entre corchetes. Pero aquí son tuplas de tuplas. La llave, el valor. La llave, el valor. ¿Qué ocurriría si ejecutamos el siguiente código? Tenemos un diccionario, lo copiamos el diccionario, eliminamos el diccionario e imprimimos el diccionario. Como lo hemos copiado, se mantiene. No, a diferencia de las listas, acuérdense cuando tú igualabas una lista con otra, hacía referencia a la misma lista en el espacio de memoria. En este caso, en los diccionarios no ocurre de esa manera. En este caso tenemos nuestras listas que se ha mantenido la copia a pesar de que hemos eliminado el diccionario original. Esto les va a ayudar bastante cuando estén manejando grandes volúmenes de datos y en algún punto tengan que hacer algo y se hayan equivocado, como pasa en el chiste de programador de que te has olvidado poner un where en el delete, o te has olvidado poner algunas cosas en el delete y has eliminado toda la información. Si tienes copia, no te preocupes. Si no tenías copia, preocúpate. Y bueno, finalmente el ejercicio 8 tenemos nuestro diccionario de datos, donde tenemos nuestra llave que hace referencia a una tupla. Y aquí lo que va a hacer es nuestra llave, que va a ser colores, nuestro valor o nuestro dato, y está usando el método ítems. Y aquí lo que va a imprimir es blanco, dos puntos, y esta tupla. Fíjense, blanco, gris, rojo, verde, dos puntos y sus respectivas tuplas. ¿Tienen alguna duda de lo que vendría a ser hasta ahorita lo que hemos visto de diccionarios, tuplas, lo que hemos tenido de ver funciones? Bueno, tenemos un proyecto, Tic-Tac-Toe. Este proyecto se los voy a dejar de tarea. Calendario. Recuerden de que el viernes no vamos a pasar clases, es feriado. Y el día de mañana vamos a hacer ejercicios y les voy a dejar su práctica para el 30. ¿Ya? El 30 vamos a realizar la práctica, va a ser clases para responder dudas. Y el 31 estaríamos dando el primer examen. Todas estas fechas están en la descripción del grupo de WhatsApp por si acaso.
Este es un ejercicio donde lo que nos está pidiendo es la tarea de escribir un simple programa que simule jugar el tic-tac-toe. El nombre en inglés con nosotros. Queremos jugar tic-tac-toe con nosotros. Para hacerlo más fácil hemos decidido simplificar el juego, así que estas son las reglas. Tenemos nuestras reglas. La máquina, por ejemplo, jugará utilizando X y nosotros utilizando O's. Tic-tac-toe es 3 en raya. Todos los cuadros están numerados del 1 al 9. El usuario ingresa su movimiento escribiendo un 0 y el número del cuadro en el que quiere poner las cosas, y la máquina va a hacer lo mismo. ¿Ya? Acá tenemos ya funciones predefinidas. Y te dice qué es lo que tendría que aceptar, los parámetros, y qué tendría que devolver cada una de estas funciones. Requerimientos. Bueno, lo que aquí se quiere utilizar son listas, diccionarios de datos, tuplas, funciones, todo lo que hemos visto en el módulo 4 hasta ahorita. Ciclos también, para lograr conseguir este resultado. Por ejemplo, va a empezar así el juego, la máquina al parecer siempre inicia, y tú ingresas el movimiento. Donde tú pongas, digamos, quieres poner en la casilla 1, se te va a marcar en la casilla 1 al momento de imprimir. La máquina va a jugar. Quieres poner en la casilla 8, te lo marca y la máquina va a jugar. Casilla 4, te lo marca y la máquina va a jugar. Casilla 7 y has ganado. Es un poco complejo el proyecto, la verdad. Si van a tener alguna complicación al momento de estar realizándolo, me van a avisar, por favor. Yo también voy a revisarlo bien el proyecto para ver si el nivel de complejidad y hay que bajarlo un poquito. Bueno. Y hemos llegado al final del módulo 4. Y al final de todo lo que es la primera parte del curso. Cachito. Prácticamente ya hemos terminado con todo lo que es la parte introductoria de toda la parte básica. La evaluación la vamos a dar el 31. ¿Y qué es lo que va a entrar ahí? Lo que hemos visto en los 4 módulos. Va a entrar un poco de conceptos de tema de extensiones, cuál es la extensión de Python, que es .py, quién es tal vez su fundador, Victor Van Rossum, y algunas preguntas súper sencillas del módulo 1. Del módulo 2 te van a hacer qué es lo que sale este print, por ejemplo, en la suma de dos variables o la comparación de dos booleanos. Aquí nos van a mostrar condicionales o ciclos y nos va a preguntar cuál es el resultado de este ciclo. Y es con opción múltiple, te van a dar 4 opciones. Lo que van a tener las 2 horas de clases para resolver el ejercicio. Va a empezar el examen a las 8 hasta las 9. Pueden utilizar lo que vendría a ser nuestro sandbox para verificar código, si es que no se acuerdan, si es que quieren verificar código. ¿Por qué? Algo que yo siempre les he dicho desde un principio: nosotros no somos máquinas que vamos a memorizar, no somos diccionarios de datos que vamos a relacionar información con algo. Tenemos herramientas que nos van a ayudar bastantes y primero vean el código, siempre primero vean el código, léanlo, fíjense qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Por ejemplo, aquí código simple, fíjense qué es lo que hace, cuál podría ser la salida esperada, sus entradas, sus diferentes salidas. Vean primero de leer el código antes de intentar
copiarlo o retranscribirlo acá y ejecutarlo y ver recién qué hace. Lean el código, traten de entender qué es lo que va a hacer el código. Dense cuenta lo que les decía, si es una tupla, si es una lista, si es un diccionario de datos. Eso se tienen que dar cuenta a través de lo que al momento de declarar nuestra variable. En funciones, fíjense qué parámetros recibe la función, qué parámetros devuelve la función, si es que devuelve algún parámetro, si la función ya tiene parámetros que recibe predefinidos, lo que hemos ido viendo. Bueno, ya prácticamente hemos terminado el módulo 4. La tarea, les voy a subir un formulario para que me lo vayan pasando hasta más tardar bien en la noche, si es que no se me complica mucho. Tienen el cuestionario, pueden llenarlo si quieren ahorita. En teoría ya hemos acabado la clase. Si no hay más dudas, aquí quedamos con la clase. Antes de irse, por favor, antes de que me olvide, no sé si están aquí en clases ahorita Daniela, Yamil, Carlitos, Elías, Anderson y Pamela, que por lo que estoy viendo en el registro nunca han entrado toda la plataforma al curso. Hay los dos primeros que ni siquiera han accedido a la plataforma y los otros cuatro que desde abril y octubre, agosto, octubre que no ingresan a la plataforma. De todas formas igual lo voy a poner en el grupo si es que no están acá ahorita, ya que si no están los tendría que depurar después del primer examen y es para evitarnos eso. Después el resto al menos una vez se ha conectado. La cosa es de que se hayan conectado, hayan logrado entrar a la plataforma, llegar a ver esto, poder ver los cursos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, muchachos.